En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl y bueno, vamos a estar naturalmente analizando todos los alcances que tiene esta denuncia por difusión de imágenes íntimas contra el presidente Gabriel Boric, una denuncia que, tal como hemos dicho en nuestro medio, tiene más sombras que luces. Nos hemos ido enterando de varios elementos que hacen que probablemente esta denuncia tenga poca plausibilidad. Sin embargo, la Fiscalía Nacional de Magallanes abrió este martes una investigación penal por eventuales delitos de acceso ilegal o indebido de antecedentes de esta causa que mantiene al jefe de Estado como imputado, se ha dicho. Pero esto ha sido a su vez desmentido por uno de los abogados del presidente, como es Miguel Schürmann, que dijo muy simple: la verdad es que yo accedí a esta causa a través del sistema de información y atención a usuarios. Con el RUT del abogado, los abogados pueden entrar, ¿no es cierto?, los abogados de la plaza, y a partir de una pesquisa, cuando se está siempre investigando y chequeando qué pueda haber o qué situación legal pueda haber contra ni más ni menos que la primera magistratura del país. Por lo tanto, se descarta que haya habido aquí cualquier situación anómala. Sin embargo, el tema está ahí del punto de vista político. Se ha insistido en el mal manejo que tuvo la vocera de gobierno, los alcances que esto tiene. Bueno, queremos conversar y vamos a estar conversando, quiero decir también en el siguiente bloque, con la abogada y ex gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Erika Mayra, para analizar precisamente todos los alcances que tiene esta denuncia, todo lo que hemos conocido, el abogado, que no es abogado de la denunciante, en fin, todas las características que tiene este caso, que ha llamado, por supuesto, la atención, pero que ha puesto también hoy día sobre el tapete una suerte de cuestionamiento al yo te creo. Y eso también queremos conversarlo, no solo con la abogada, sino también a esta hora con la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana. Integra además las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Educación, Alejandra Plasencia. Diputada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna, y a todos los que nos están escuchando. Diputada, sabe que quiero partir con esto último, porque sabe que se ha dado en estas horas mucho énfasis al llamado yo te creo. Hay una columna de opinión de Carlos Peña que dice en una de sus partes de esta columna publicada en el Mercurio, dice que las fuerzas que lo apoyan, el presidente, divulgaron un feminismo más o menos simplista, para el que el hombre era siempre ex ante el villano y la mujer la víctima. ¿Cómo ve usted este cuestionamiento? Mira, a mí me parece que es importante hacer una reflexión sobre estos temas porque creo que así como la sociedad no es estática, todo aquello que se pueda o pueda ser parte de la reflexión política, ideológica o del concepto de sociedad, cultura, en fin, yo creo que siempre tiene que estar en debate. A mí me parece importante porque yo creo que además la valoración de la lucha feminista a lo largo de los años es importante reconocerla. Yo no voy a entrar en un debate pequeño respecto de qué significaba las personas que en el fondo plantearon un feminismo no recuerdo bien cuál es la afirmación que hace ahí Carlos Peña, simplista. Yo creo que la causa de las mujeres es muy compleja, ¿no? Claro. Y creo que además es injusto pensar que hay una sola forma de ver el feminismo o de luchar por causas que además son bien estructurales a nivel de nuestra sociedad.
Recordemos que nuestra institucionalidad hasta hace poco es que se ha ido poniendo al día en cuestiones tan esenciales como tener una perspectiva de género en el ámbito laboral, en el tema de acoso laboral o en el tema de a igual salario, igual paga. La posibilidad de ejercer derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, es decir, que las mujeres tengamos autonomía económica. Existe una serie de situaciones que, sumado a lo que pueden significar abusos sexuales o violencia sexual, que muchas veces era cuestionada respecto de la culpabilidad o la responsabilidad de las mujeres por ser abusadas, creo que entonces requiere una mirada mucho más amplia que hacer una afirmación tan taxativa sobre que se levantó un feminismo simple o simplón, como si en el fondo eso descartara todo esto, o que a grandes rasgos estoy planteando, ¿no? Nuestra institucionalidad, por ejemplo, respecto de abusos sexuales, recordemos que hasta hace poco muchas veces se desestimaban las denuncias al momento de llegar incluso a policía, a carabineros, o cuando las personas todavía dicen incluso que cuando se llama carabineros por temas de violencia intrafamiliar, algunos carabineros tratan de mediar en el fondo para que eso no avance. Entonces, creo que hoy día el que las denuncias puedan ser acogidas, que exista una institucionalidad que acompañe además a quien es denunciante, le entregue orientación no solo jurídica, sino que también psicológica, por ejemplo, de requerirlo, creo que es algo que nosotros hoy día tenemos que poner al centro porque denuncias, por ejemplo, inverosímiles o denuncias que además se publicitan por prensa con mucho detalle, creo que otorga un mal mensaje a quienes son las denunciantes o a quienes quieren denunciar en un espacio seguro y donde sus antecedentes efectivamente puedan ser secretos y resguardados. Solo una última cosa, creo Sí. que sobre este punto, creo que es importante enviar mensajes acertados a la población. Y por eso es tan importante que estos temas se debatan. Ya, eso es muy interesante lo que usted señala. Lo que pasa es que, bueno, no es solo Carlos Peña, aquí hay una columna del ni más ni menos que el director del CEP, Leonidas Montes, a menos que haya dejado de ser director del CEP, yo tengo entendido que sigue a cargo del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que también hoy dice lo siguiente: en el espacio público el decoro exige transparencia, pero no andar desnudo, se refiere al gobierno y al presidente. El decoro también exige la presunción de inocencia y no apoyar incondicionalmente a quienes se alzan como víctimas. El decoro exige cuidar las formas, hacer la pega y ser un ejemplo. En fin, haciendo énfasis de nuevo, ¿no? En que no, pero espérese, que hay una parte que es peor todavía, que dice: los catones de los nuevos tiempos, promotores de la transparencia absoluta y fieros guardianes de las víctimas, hoy se ahogan en su propio caldo. Sí, yo creo que, mira, como extremar los argumentos creo que no ayuda, porque, por ejemplo, el que exista hoy día una institucionalidad que resguarde a quien denuncia es una cuestión básica para dar garantías de debido proceso y además de no desestimar cuestiones que pueden llegar a ser gravísimas. Es decir, estamos hablando que muchas veces las mujeres llegan a denunciar y hasta y su vida puede estar en riesgo. Entonces, eso no se puede dimensionar si no hay una institucionalidad que acoja, como primera cosa. ¿Mm? Cuando hablamos de temas, cuando hablamos de femicidio, muchas veces se habla de la situación cuando ya no tiene remedio. Y cuando esa mujer, además, si se mira un poco el historial, ha sido probablemente violentada durante bastante tiempo. Entonces, cuando la institucionalidad llega tarde, cuando no acompaña, cuando en el fondo desestima a priori las denuncias, creo que eso no ayuda. ¿Eso impide o es incompatible con la presunción de inocencia? A mi juicio, no. Porque hoy día las denuncias deben investigarse y en estos casos creo además que deben ser rápidas, que la institucionalidad tiene que actuar de manera oportuna, porque sea el presidente o sea otro, lo que ocurre acá es que finalmente se siembra un manto de duda que no permite clarificar y tienes permanentemente a las mujeres, en este caso, que denuncian, en los casos más mediáticos expuestas, y a los hombres, por supuesto, muchas veces siendo
sancionados a priori, ¿no? Entonces yo creo que acá no se trata de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿M? Acá se trata de que tengamos la posibilidad de dar garantía a todos y a todas. Esa igualdad de derechos, esa igualdad de garantías, esa igualdad al momento del debido proceso, hasta hace poco distaba mucho más. Y yo creo que eso es lo que hay que reconocer también, hacerse cargo. Exacto. Diputada Alejandra Plasencia, vamos al caso puntual de esta denuncia, porque, bueno, lo dice incluso Carlos Peña en la columna, dice que él dice que hasta la misma oposición, dice él, sabe que actúa, dice, en esto con oportunismo y es probable que nadie crea un ápice la conducta de que se le acusa al presidente. Lo que pasa es que aquí hay varios puntos, pero usted dijo algo que me parece importante señalar. Usted dijo al diario La Tercera sobre esta denuncia, que me parece pésimo que hoy tengamos que conocer antecedentes detallados de contenidos de alto calibre que exponen a una denunciante que yo creo que merece respeto. A ver, vamos a ese punto. Usted mantiene lo que ha dicho, ¿no? Lo que ocurre es que el caso puntual, uno puede tener una opinión sobre el caso puntual, pero así como con el caso Monsalve, este y otros que han sido publicitados en el pasado, yo creo que lo que hay que tener cuidado es de no mandar señales equivocadas. Es decir, si una mujer denuncia, lo que menos creo yo que hay que hacer es exponer detalles, porque además su causa es reservada. Detalles que además no solo exponen el contenido, en este caso de los correos, sino que voy a remitirme, por ejemplo, al caso Monsalve. Desde el momento uno se intentó saber quién era la denunciante, qué hacía, dónde vivía. Yo vi una cobertura amplia de medios de comunicación que creo que en algunos casos excedieron en la entrega de información, no para decir lo grave que es, sino para entrar a detalles que exponen o revictimizan a quien denuncia. Entonces, creo que ahí es donde está el problema más bien, en términos generales. El tratamiento de estos temas públicamente yo creo que debiera ser más cuidadoso, porque en el fondo uno no necesita a veces entrar en tantos detalles para saber o dimensionar la gravedad de las cosas que se están comunicando, ¿no? Entonces Claro, ahí está el cuestionamiento. ya. Ahora, afortunadamente ese cuestionamiento ha sido bastante más generalizado durante las últimas semanas, ¿no? Porque creo que Mm, mm. está bien. Claro, diputada, pero déjeme volver al tema de las denuncias, porque Sí. acá lo que pasa es que, claro, la moneda rápidamente, en la primera reacción, no solo da a conocer que existe esta denuncia, sino que rápidamente dice que es el propio presidente el que ha sido objeto de un acoso sistemático y en ese sentido da a conocer estos mails. Entonces, ¿usted está objetando que se hayan dado a conocer esos mails por parte del gobierno? Yo entiendo que no es el gobierno el que muestra los mails. Hace referencia a que existen estos correos y que Ujú. los han puesto a disposición de la fiscalía en una Ok, causa que es reservada y por lo tanto es lo que corresponde. Si el presidente de la República ha sido acusado de algo que efectivamente no podría llegar a ser un delito, lo que tiene que hacer es poner toda la disposición para colaborar, y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Y claro, uno puede tener una opinión. Yo puedo decir que se ha ido desmoronando, ¿no? Al poco andar una denuncia de estas características, pero lo relevante aquí es que el presidente de la República, que es la máxima autoridad del país, pueda colaborar y poner los antecedentes que tiene disponibles para demostrar su inocencia, porque acá efectivamente nadie está por sobre la ley. Y yo creo que es la primera autoridad del país la que tiene que estar en disposición de colaborar, y así lo ha hecho. Creo que además la defensa ha sido bastante clara al momento de comunicar públicamente que existe esta denuncia y que además la defensa tendría pruebas para desestimarla. Yo creo que con los antecedentes que ha ocurrido, claro, uno puede hacerse esa opinión, pero acá lo relevante es que es la justicia la que tiene que decir que esto se desestima porque no son fundadas. claro, pero ahí viene un punto, diputada Plasencia, que fue sumamente comentado ayer, que tiene que ver con la vocería de la
ministra Mm. Vallejo, en términos de que ella se adelanta, ¿no?, al señalar que esta es una denuncia falsa. Ella emite una serie de opiniones y que ha hecho que sectores del Parlamento digan que aquí hay una intromisión de un poder del Estado sobre otro. ¿Cree usted que efectivamente se cometieron errores comunicacionales en esa conferencia de prensa de la ministra? Yo creo que la ministra lo que hace es tomar la argumentación de la defensa para, en el fondo, desde la vocería del gobierno, plantear una opinión en la misma línea. A mí no me parece que eso sea una intromisión, a mí me parece que es una opinión y es una opinión fundada. Por lo tanto, a alguien podría gustarle o no la opinión, pero todos tenemos derecho a tener opiniones diferentes y la vocería de gobierno hizo eco de la argumentación de la defensa, lo que me parece bien. Ahora, también es cierto que para no tener múltiples vocerías, me parece que la estrategia adecuada es que solo la tenga la defensa. Es decir, así separamos también aguas respecto de la opinión que puedan tener ministros, la opinión que pueda tener un subsecretario o una subsecretaria, porque en el fondo es natural que ante un tema que está además entregándose antecedentes públicamente de manera durante horas, de una hora para otra ya tenemos antecedentes nuevos. Entonces, yo creo que es importante en esto, digamos, direccionar bien las vocerías para que no se multipliquen y después no se empiecen a ver especies de contradicciones donde probablemente no los hay. ¿No? Ayer también el ministro, o sea, el subsecretario Cordero precisó algunos de estas afirmaciones. Mejor que la tenga la defensa y me parece que es además quien tiene la causa, quien la lleva, quien está a cargo de las diligencias, sea también quien la comunique. Claro, lo que pasa es que hubo varios temas ahí, ¿no es cierto?, que tienen que ver con decir, por ejemplo, que había sido la presidencia la que había pesquisado, cuando en realidad es un abogado externo, pero que obviamente revisa causas del presidente, que esa es su función, como es Miguel Schurman, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que, claro, acá se ve una moneda que reacciona rápidamente, ex antes de que aparezca cualquier publicación, me imagino, ¿no? Porque tienen el backup del caso Monsalve, con todo lo que eso implica. Pero se corre riesgo también, diría usted, en ese afán de querer ahora aparecer más papistas que el Papa, de cometer Mm. errores, ¿no? De cometer errores comunicacionales que después hay que estar explicando y hay que estar remendando y ahí tiene que aparecer Luis Cordero explicando que si bien es cierto no es menos cierto. Entonces esto también enreda la moneda. Sí, pero yo creo que, mire, más allá de algunas imprecisiones que puedan haber habido, acá hay temas que sí son centrales. Primero, que el presidente ha colaborado para que las diligencias puedan realizarse con celeridad y entregar los antecedentes que tiene, en este caso, los correos electrónicos. Él tiene una defensa que ha comunicado con transparencia públicamente cómo es que se han llevado a cabo estas diligencias. Ayer una diligencia voluntaria. Creo que los detalles importantes para tener certeza respecto de la inocencia o demostrar en el fondo que el presidente no es culpable de aquello que se le está imputando, me parece que eso es lo más central. Y claro, eso ayuda, digamos, a ser más claro cuando hay una sola vocería. Yo creo que ahí ya hemos despejado al poco andar cualquier cosa que pueda ser desde ese punto de vista cuestionable. Sí creo que existe una intencionalidad política de algunos sectores de empezar a levantar artificialmente polémicas que no van a lo central. Quedarse en lo accesorio no ayuda a dar certeza, no ayuda a clarificar, quedarse en lo accesorio desinforma. Entonces, como se ha visto que esta denuncia está siendo rápidamente desestimada por los antecedentes públicos que tenemos, aun cuando esto tenga que ser investigado con celeridad y cerrar el caso, ojalá prontamente. Como se ha ido desestimando esto, entonces sectores de la oposición empiezan a levantar cuestiones accesorias, ¿no? Para seguir manteniendo el caso arriba. Y creo que eso es oportunismo político. Y ahí da cuenta de varias cosas que ya uno ya puede sacar como conclusión. Oportunismo político en temas de denuncia, de abuso, acoso, o de cualquier otra tema de carácter sexual, me parece que es no estar con las mujeres ni protegerlas. Hoy día levantan una voz respecto de la protección que hay que tener a las mujeres, pero no tienen ningún problema en usarlas políticamente cuando esas denuncias públicas les convienen. Entonces, yo creo que ahí es donde también
hay que poner una cuota de racionalidad. Ya, ahí entonces, déjeme seguir avanzando. Usted es parlamentaria, usted además forma parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Educación. Y uno de los temas que se han señalado en estas semanas que llevamos, por supuesto, con el caso Monsalve, además, ¿no? Es que no estamos avanzando, no se está avanzando en los grandes temas que el país tiene que resolver. O sea, recién hoy día, fíjese, veía en La Tercera como tema principal en portada el tema de las pensiones, porque ahora en enero se supone que tiene que volver a discutirse. Entonces, lo que quiero preguntarle es lo siguiente, ¿usted observa una oposición dispuesta a avanzar o usted observa una oposición obstruccionista que no quiere dejar finalmente al gobierno, también como se ha dicho, gobernar? Yo lo he dicho varias veces, hay una lamentable instrumentalización de temas que son importantes para las personas y cuando hay una instrumentalización, finalmente el objetivo para el cual nosotros estamos mandatados se desdibuja, se pierde. ¿Mm? Y yo creo que una de las faltas de credibilidad al sistema político y a las instituciones de nuestro país tiene que ver también con eso, con que no somos capaces de dar respuesta y cambiarles para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso no es un titular. O sea, aquí hay iniciativas de parte del gobierno, como el tema de pensiones, que desde el inicio del gobierno que se está tramitando. Y digo, incluso no formalmente, porque se generaron varias mesas de trabajo con todos los sectores políticos, empresariales, trabajadores, con el Parlamento, para poder llegar a un acuerdo. Se avanzó lo que se pudo y finalmente se presentó el proyecto de ley porque es la responsabilidad como un gran compromiso de gobierno. Y ahí lo tenemos. ¿Y sabes qué? Mira, ¿Mm? voy a hacer referencia a algo que me parece bastante terrible. Un jubilado en la oficina de Chile Atiende hace 2 días atrás intentó inmolarse y prenderse fuego afuera de la oficina y dejó una carta respecto a la situación desesperada en la que estaba. Se pidió en la Comisión de Trabajo pedir celeridad al Senado. El presidente de la Comisión de Trabajo pidió a los parlamentarios de la Comisión pedir celeridad al Senado con todo respeto, pero en el fondo, frente a una situación que da cuenta de, digamos, un carácter límite. Y varios diputados se negaron. Y era solo pedir celeridad, no era decirles cómo tenían que votar. Entonces yo creo que ahí tú muestras la falta de voluntad política en temas que son esenciales para las personas. Y eso, y decirlo, es decir, es reconocer que hemos estado al debe, pero no todos del mismo modo, ¿no? La institucionalidad es la que tiene que responder, pero la institucionalidad no tiene vida propia. La institucionalidad la hacen las personas y en este caso sectores políticos que muestran no estar comprometidos con eso. Entonces me parece grave, ¿no? Porque entonces llegamos en algunos casos a estos límites. ¿Y queremos que llegar a esos límites? Por supuesto que no. ¿Cuántas personas adultas mayores están abandonadas en sus casas? ¿Mm? Porque no Claro, tienen pero alguien que las contenga, que las vaya a ver. ¿Mm? Y si no tienen claro. autonomía, al menos con algo que les permita subsistir de mejor manera, la verdad es que me parece inhumano. A ver, diputada Plasencia, queda un año de gobierno, ya un año de gobierno donde, por supuesto, hay que avanzar en materia educacional. Usted forma parte de la Comisión de Educación, hay que avanzar en materias de seguridad, está la ley de infraestructura crítica, la ley de inteligencia, hay que seguir avanzando en el tema de la reforma de las pensiones, por cierto. Entonces, lo que yo quiero preguntarle es lo siguiente, o sea, usted que está ahí en el corazón del Poder Legislativo, ¿va a avanzar eso o vamos a tener que aceptar que ya el gobierno en la práctica va a tener que hacer lo que pueda, administrar esta administración, vaya la redundancia, y cerrar el año en marzo de 2025, ¿no? Mire, yo no solo soy una optimista, sino que también trabajo de manera optimista para que las cosas pasen. Y yo sé que es la voluntad también de la ministra Jara, del ministro Cataldo en los temas de educación, de la ministra Toa en los temas de seguridad. Y qué duda cabe, ¿no? Hemos estado haciendo
y participando de debates políticos que esperamos al poco andar den el resultado que nosotros esperamos, no por nosotros, sino que por las personas a las que tenemos que darle respuesta. Yo te digo, mira, el Ministerio de Seguridad está a punto de salir, eso es una buena noticia para la seguridad de nuestro país porque le damos más capacidades al Estado, esperamos poder avanzar en justicia con el tema del nuevo financiamiento para la educación superior, pero también resolver los temas que están debatiéndose para mejorar en la nueva educación pública, en el caso de los servicios locales, es decir, iniciativas concretas para poder avanzar tenemos. Lo que tenemos que hacer y lograr es despejar el oportunismo político para poder ponernos a trabajar y resolver. Son algunas de las cuestiones que hoy día están en debate, pero que yo creo que eh, es responsabilidad nuestra buscar espacios y caminos para hacerlas avanzar. Ya, pero usted para cerrar, ¿usted ve en alguna parte de la oposición esa voluntad de colaborar y de avanzar en estos pendientes? Yo quiero creer que sí, de hecho hay algunos matices, ¿no? Pero se necesita algo más que matices, ¿no? Se necesitan sectores políticos mucho más convencidos de esta necesidad. Y yo creo que, así como la ministra Jara dice que es optimista, yo también creo que hay que mantener ese optimismo y hacer todas las conversaciones que hay que hacer para que ese convencimiento llegue. Ahora, lo preocupante es que finalmente se llegue a un acuerdo que no resuelva o no responda. Yo creo que hay que ser coherente, es decir, si se presenta una reforma de pensiones para mejorar las pensiones hoy y sobre todo para que estas en el futuro, para los futuros pensionados, también puedan ser mejores, yo creo que ese es el objetivo central. Si no se cumple ese objetivo, claro, yo veo muy difícil que se pueda salir feliz firmando una reforma de pensiones de otras características. Ya, pues, diputada Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista por la región metropolitana, integra además las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Educación. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, saludos a todos y a todas. Gracias, gracias. Que esté muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la abogada exgerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Erika Mayra. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.